bibliotecaria, apasionada de la política, mamá de Ceci, y es poeta, narradora, activista por los derechos y la calidad de vida de los artistas y también intérprete de danza paraguaya. Así que Anita, te dejamos acá el auditorio para que puedas adentrarnos en este maravilloso mundo de la fantasía. Bueno, buenas tardes, gracias por estar, por apoyarnos en esto que es nuestro primer conversatorio. Yo voy a dar una breve reseña, un flash de lo que es la fantasía en la literatura, ¿verdad? Y esto no es académico como lo de mis demás compañeros que me precedieron. Esto es totalmente a mi estilo, así que hoy van a ver y escuchar estilos diferentes. Se propende a suponer que la lectura fantástica es una especie de capricho contemporáneo y créese en cambio que la verdadera literatura es aquella que elabora novelas realistas y que ofrece una verosimilitud casi estadística. La verdad, sin embargo, es que si nos alejamos de tal creencia y examinamos la historia de las literaturas, se comprueba lo contrario. Las novelas realistas empezaron a elaborarse a principios del siglo XIX, en tanto que en todas las literaturas comenzaron con relatos fantásticos. Eso lo dijo Borges en 1949 en el libro Antología de la Literatura Fantástica. Bueno, vamos a empezar por el principio, como diría Alicia, ¿verdad? En el País de las Maravillas. Hablo de esa Alicia. ¿Qué es la fantasía? La fantasía es la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posibles o imposibles, reales o irreales. La fantasía supone un nivel más elevado de imaginación que implica la facultad de una persona para inventar, crear o producir con su mente mundos o situaciones imaginarias o quiméricas. La fantasía se expresa a través de la creación artística, por ejemplo, pinturas, esculturas, novelas, cuentos, películas, piezas musicales, etc. La definición de fantasía como género literario se la debemos al crítico de literatura Toro, que escribió un ensayo en 1970 en el que define sus características. Según este crítico, ese tipo de literatura se basa, por un lado, en la vacilación del lector en torno a los fenómenos narrados y, por otro, en una forma de leer dichos fenómenos que no sea ni poética ni alegórica. Es una forma narrativa en la que aparecen elementos que no se pueden explicar por medio de la razón, que ponen la realidad en cuestión y que tienen algo de sobrenatural, extraordinario o mágico. Toro proponía que lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre en cuanto se elige una respuesta u otra. Se abandona lo fantástico para entrar en un género vecino, que es lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento que aparentemente resulta sobrenatural. Lo extraño o insólito, en cambio, sería una categoría que agrupa a aquellos relatos en los cuales las causas, que aparentemente serían sobrenaturales e inexplicables por vías de la razón, terminan por tener una explicación acorde a las leyes del mundo conocido. Por el contrario, lo maravilloso sería todo aquello que se ubica en el lado opuesto a lo insólito, siendo formado por un conjunto de obras en que la incertidumbre es despejada, es decir, sabemos qué ocurre, pero su explicación se remite a nuevas leyes que no van de acuerdo a la realidad conocida. Una de las cuestiones que merece la pena resaltar dentro del género fantástico es el hecho de que frecuentemente en él se toman como escenario diversos tipos de mundo. En concreto, tendríamos que subrayar que nos encontramos con mundos alternativos, paralelos o de frontera. Así, por ejemplo, nos toparíamos con el hecho de que existen películas o libros o personajes simplemente diciendo una palabra concreta o haciendo el uso de un objeto determinado, tienen
tienen la opción de entrar en mundos diferentes. Eso, por ejemplo, vemos en la literatura actual, que ya fue al cine también en Harry Potter, que ellos por un muro en la estación de tren en Inglaterra ya pueden pasar a su mundo mágico. O otra saga muy conocida también, que es las Crónicas de Narnia, donde los niños de esta, que son los personajes de esta serie de cuentos, ¿verdad? Por medio de un armario llegan a Narnia con todos los seres mágicos de ese lugar. Y lo que es, digo, para mí, ¿verdad?, la máxima expresión de la literatura de fantasía, que es Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo, mi opinión personal, que engloba todo, que a pesar de que fue escrito en 1865, hasta hoy es actual. Y dice, uno de los primeros textos escritos de los que se tenga registro es el poema de Gilgamesh, una obra sumeria que data del año 2000. Dicha composición ya incorpora elementos fantásticos como intervenciones divinas y gigantes. Cabe resaltar que más allá de la presencia de elementos irreales, el género fantástico pretende coherencia interna entre estos elementos. La estructura, las escenas y la interacción de los personajes mantienen una lógica. En caso contrario, la obra en cuestión pertenecería al género surrealista. Bueno, la fantasía hay que verlo como un todo. En Paraguay tenemos muchos escritores de fantasía, sobre todo los que escriben cuentos infantiles, que todos se abocan a la fantasía, ¿verdad? Tenemos, ahí he visto Carumbita, ¿verdad? Nelson, Aguilera, René Ferrer, María Eugenia Garay, se me fueron los nombres, parece que me eclipsó la cámara. Acá también tenemos un compañero que escribe de fantasía. También. Y yo les presento hoy uno que es un todo de fantasía, que tiene todas las partes de las que habla la fantasía, ¿verdad? Tiene personajes fantásticos, sobrenaturales, varios mundos, tiene personajes buenos y malos, situaciones no lógicas pero coherentes, y terminan otra vez en una forma coherente dentro de la lógica que se va desarrollando en esta novelita, que habla de un rey que tiene 2 hijos, un rey muy bueno, donde en su reino todo es hospitalidad, es raptado, los hijos se abocan a ir a buscar a su padre, pasan por varios mundos, por varios seres fantásticos, por varias situaciones mágicas, hasta que logran rescatar a su padre y volver a su ciudad, a su reino, donde después todos los seres diferentes tienen permiso de ser como son. Así que el compañero Monil hizo una obra muy genial para mí de lo que es el género de fantasía. Y bueno, esta es mi exposición, espero sus preguntas. Parte de las ficciones, realmente me gustó mucho esa fusión que hizo José de nuestra mitología, porque nuestro querido Luisón aparece también en este mundo de magos, hechiceros, juntamente con un tigre alado, mágico, que crece en tamaño. Es espectacular esa lucha que se da entre el bien y el mal en diferentes escenarios, la descripción que hace, y sobre todo me encantó encontrarle a Luisón en medio de todos esos seres de fantasías. Y quiero leer una frase de Tolkien acerca de la fantasía. Para él la fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción. Y nunca tenemos nosotros que cejar nuestro empeño de
producir, crear fantasía, soñar y de ser posible producir obras como esta. Porque realmente la fantasía es una de las mejores facultades del ser humano. Las lágrimas corren por la cara de Gilgamesh al tiempo que dice: voy a correr un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Un fragmento de la columna sexta del texto babilónico de más de 2000 años atrás. Desde ese origen estamos acá, están ustedes acá presentes. Muchas gracias. Preguntas para Anita. Yo no tengo una pregunta, pero me gustaría aportar algo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Lo irónico del autor es que él era profesor de física y matemática. Sí. Y hay una parte, creo, eso yo no leí, no recuerdo si leí en la obra o si fue una crítica, que la reina de corazones vivía con un tiempo atrasado, no recuerdo. Sí. Y supuestamente están utilizando esa teoría porque se piensa que hay un universo en el que el tiempo corre al revés. O sea que de la fantasía humana luego se van creando teorías universales. Porque recuerdo también que Poe había hablado ya de una explosión que sería el inicio del universo, el Big Bang. O sea, prácticamente todo sale de la mente de un escritor. Es increíble el poder que tiene la literatura. Como ya mencionaron, Julio Verne ya estuvo anticipando varios inventos, inclusive estuvo dándole idea a los ingenieros para diseñar, por ejemplo, el submarino u otros inventos. La Tierra de la Luna, un cohete. Sí, y el caso de H.G. Wells que hablaba del rayo láser o de viajes en el tiempo, que según habían leído inspiró a Hawkins en investigar si había posibilidad de viajes en el tiempo. O sea que todo es creado por un escritor. Sí, eso lo recuerdo que me puse a analizar. Todo fue creado por un escritor. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene un escritor para el mundo y para el desarrollo del mundo. Todo empezó con un escritor. ¿Qué cosa empezó? Qué grande empezó. Como me quiera. Gracias, Anita. Gracias. Sí, yo quiero hacer una consulta. No sé si el realismo mágico está incluido en la fantasía también. O sea, no sé si se... Sí. Viste que hay varios teóricos que se contradicen. Sin embargo, para Toro, por ejemplo, todo lo que sea mágico ya entra en fantasía. Sí, nos pregunto porque la verdad que de fantasía latinoamericana, por lo menos cada vez que me preguntan siempre veo el realismo mágico.